Vamos a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos y corriente eléctrica. Y como puedes ver, nos dan un circuito y nos dicen que tenemos que calcular lo que va a marcar cada uno de los distintos dispositivos medidores. Fíjate que en el circuito tienes 3 amperímetros que llaman A1, A2 y A3 y 2 voltímetros que serían V1 y V2. El circuito es un circuito simple porque está compuesto por una fuente de alimentación, una batería que dice que tiene un voltaje de 9 voltios y después tiene 3 resistencias. Resistencias que serían de 4 ohmios, 3 ohmios y 5 ohmios. La característica de este circuito es que es un circuito cuyas resistencias están, podríamos decir, en una asociación mixta. ¿Eso por qué? Pues porque hay dos resistencias que estarían en paralelo, que son estas dos que te estoy marcando aquí, las que están más a la derecha, y a su vez estarían en serie con esta que está aquí a la izquierda, que vale 4 ohmios. ¿Cómo sabemos qué tipo de asociación tienen? Fíjate que el hilo conductor en el que está situado tu fuente de alimentación, tu batería, esta de 9 voltios, ¿verdad? Tendría un inicio, vamos a poner que es este de aquí, y un final que es este otro. Ese hilo, ¿verdad? Es el mismo en el cual está colocada la primera resistencia. Como está montada sobre el mismo hilo, esta decimos que es una resistencia que está en serie con respecto a la fuente de alimentación. Mientras que en la siguiente asociación, fíjate que llega el hilo a este punto y se divide en dos ramas. Esta división de dos ramas implica que es una asociación en paralelo, son ramas que están paralelas una a la otra. Y por lo tanto estas resistencias decimos que están en paralelo. Como se mezcla tipo de asociación, por un lado en serie con otras que están en paralelo, decimos que el circuito tiene una asociación mixta. Explicado esto, vamos a ver cómo vamos a calcular lo que va a marcar cada uno de los dispositivos y para ello vamos a empezar aclarando los dos primeros pasos que vamos a dar. Fíjate que el primero va a ser que tenemos que calcular la resistencia equivalente del circuito. ¿Eso por qué? Pues porque necesito saber cuál sería la resistencia total de mi circuito para poder determinar cuál va a ser, en nuestro caso, la intensidad de corriente que va a circular por el hilo que está, digamos, conectado a la batería, es decir, lo que marcaría el amperímetro que hemos llamado A1. Así que lo primero será calcular la resistencia equivalente y el segundo paso va a ser establecer cómo calculo esa resistencia equivalente. Como tengo una asociación mixta, debo proceder siempre de la misma forma. Primero voy a hacer la resistencia equivalente de las que están en paralelo, es decir, de estas dos de aquí, y después voy a hacer la resistencia equivalente total del circuito. Así que vamos a empezar con las que están en paralelo y después nos iremos a ver con esta que calcularemos de la asociación en paralelo cómo calculamos en serie, ahora sí, con la primera de las resistencias que es la de 4 ohmios. Para hacer la resistencia equivalente de una asociación en paralelo, tenemos que seguir esta fórmula que ves aquí, que sería 1 partido por la resistencia equivalente, en este caso estamos solamente en la asociación en paralelo, va a ser igual a 1 partido por la resistencia de la primera el valor de la resistencia de la primera y 1 más 1 partido por el valor de la resistencia segunda. Aquí lo hemos escrito ya, sería 1 partido por la resistencia equivalente que yo he llamado 1 de la primera asociación, 1 partido por 3 ohmios más 1 partido por 5 ohmios. Si yo opero esta suma de fracciones, el resultado que obtengo es este que ves aquí, 8 partido por 15 ohmios. Ahora bien, y mucho cuidado porque esto es un error muy común. Yo estoy calculando, o lo que acabo de calcular ahora mismo es 1 partido por la resistencia equivalente de la asociación en paralelo, pero no la resistencia equivalente de la asociación en paralelo. Fíjate que te lo marco aquí, 1 partido por R1 de equivalente, y esto sería el resultado, 8 partido por 15. Como lo que quiero es la resistencia equivalente, tengo que darle la vuelta a cada uno de estos factores que te he señalado. Así que el resultado que tiene esa asociación en paralelo, la resistencia equivalente es, como veis aquí, 15 ohmios partida por 8. Es decir, le doy la vuelta a ambas fracciones. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que hago? Como he dicho, ahora voy a hacer la resistencia total del circuito y tengo que tener en cuenta que esta asociación que he hecho en paralelo está conectada en serie a esta otra que teníamos aquí. Así que ahora la resistencia total equivalente, la ponemos aquí, sería la suma de las dos resistencias, la de 4 ohmios, más la que acabo de calcular para la asociación en paralelo. Es decir, 4 ohmios más 15
partido por 8 ohmios. Y el resultado que obtienes, lo vamos a poner aquí, sería de 5,88 ohmios. Esta es tu resistencia equivalente total del circuito. Voy a usar el color azul porque es un resultado, digamos, parcial. Ahora, una vez que tengo esto, ¿cómo voy a calcular yo la intensidad que va por mi circuito? Podríamos decir por la rama principal de mi circuito. Bueno, pues lo voy a hacer aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la intensidad que va a circular por mi circuito sería el cociente entre aquello que impulsa esa corriente, que sería la diferencia de potencial, partido por lo que la frena, que sería la resistencia total equivalente. Así que la expresión es esta que ves aquí, intensidad, que es el resultado neto, sería el cociente entre la fuerza impulsora, digamos aquello que impulsa la corriente, la diferencia de potencial, partido por la resistencia a esa corriente, que sería la resistencia del circuito. Vamos a colocar los valores y tendríamos que sería la diferencia de potencial 9 voltios, partido por la resistencia total equivalente, que son los 5,88 ohmios, y el resultado que obtengo es, como ves aquí, 1,53 amperios, que te lo marco aquí con un cuadrado, ¿verdad? O con un rectángulo, sería lo que mide este aparato de aquí, el que he llamado A1, el primer amperímetro. Una vez que tengo esto, lo siguiente que voy a hacer es, voy a seguir calculando, y fíjate que yo ahora puedo determinar cuál sería la diferencia de potencial en el voltímetro 1. ¿Por qué? Pues porque aplicando esta misma ley de Ohm, puedo saber cuánto cae la diferencia de potencial ahí. Y para ello tengo que tener en cuenta que toda la corriente que circula y que mide mi aparato A1 va a atravesar la resistencia primera, que vale 4 ohmios. Toda la corriente tiene que atravesar esta resistencia. Así que simplemente, como esto se va, digamos, este fenómeno se da, lo que voy a hacer es aprovechar para aplicar otra vez la ley de Ohm, pero ahora despejando el valor de la caída de potencial que he llamado V1, lo que va a medir el voltímetro primero. Fíjate que sería, si me voy a mi ley de Ohm, sería 1,53, que es la intensidad que acabo de calcular antes. Sería igual a la caída de potencial en la resistencia 1, es decir, este que llamamos la diferencia el delta V1, partido por la resistencia 1, es decir, este valor que tienes aquí. Por lo tanto, podrías despejar esta caída de potencial en la primera resistencia, que va a ser lo que mida el aparato V1, y fíjate que vas a tener que sería el producto de 1,53 amperios por 4 ohmios. Si haces la operación, vas a obtener 6,12 voltios, sí, está aquí bien, 6,12 voltios. Esta es la caída de potencial que va a medir el primer voltímetro, que te he puesto aquí también ahora en color violeta. Una vez que tenemos esto, vamos a continuar con el problema, pero lo hacemos, digamos, ahora un poco más detenidamente, porque vamos a llegar a esta parte donde está la asociación en paralelo. Fíjate que yo voy a seguir con mi circuito, ahora ya sé cuánto marcan A1 y V1, y vamos a continuar calculando lo que marcaría V2. Y para ello, lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando se completa una vuelta completa en tu circuito, se ha de consumir, podríamos decir, toda la energía que aporta tu pila. Es decir, que la suma total de las diferencias de potencial, de las caídas de potencial en tu circuito, ha de ser igual al potencial de la pila. Esa es la premisa en la que me baso para hacer el cálculo de lo que va a medir V2. De manera que la diferencia de potencial total del circuito, que es lo que te da la pila, ha de ser igual a la caída de potencial en el primer aparato más la caída de potencial en el segundo. Simple y llanamente despejamos, y lo que va a medir el segundo aparato sería 9, que es lo que me da la pila, menos 6,12 que acabo de calcular en la primera caída de potencial, lo que medía V1, pues voy a tener que serán 2,88 voltios. Ya tenemos el cálculo del segundo voltímetro, te lo marco aquí también porque lo conocemos. Y ahora vemos qué pasa con las intensidades de corriente que van a medir el aparato A2 y A3. Para ello me voy a detener un poco en esa asociación en paralelo. Fíjate que lo que ocurre es que va a venir por aquí la corriente eléctrica, ¿verdad? Y se tiene que dividir, como te marco aquí en verde, por el camino donde está la resistencia 2 y por el camino donde está la resistencia 3. La pregunta sería, ¿por dónde pasa más corriente? ¿Por donde vamos a medir A2 o por A3?
La respuesta a esto es muy simple. La corriente trata siempre de, podríamos decir, tener la menor resistencia posible, así que va a pasar más corriente por donde la resistencia es menor y menos corriente por donde la resistencia es mayor. Así que vamos a concluir que lo que llamaremos digamos, lo que va a medir A2 será mayor que lo que va a medir A3. Va a pasar más corriente por arriba que por abajo porque la resistencia de arriba es más pequeña que la de abajo. Una vez que tengo eso claro, voy a hacer ese cálculo y para ello lo que voy a hacer es, fíjate, tener en cuenta la ley de Ohm, pero ahora quiero calcular la intensidad, por ejemplo, que va a pasar por la rama de arriba, por donde va a medir el aparato A2, y tengo que tener en cuenta que la diferencia de potencial es la misma para la rama de arriba que la de abajo, que la acabo de calcular, que sería V2, ¿verdad? Y sin embargo voy a tener en cuenta solo la resistencia de la rama de arriba, que es 3 ohmios. Por lo tanto, como yo conozco este dato, voy a sustituir y serían 2.88 voltios entre 3 ohmios. El resultado es 0,96 amperios. Ya tengo cuánto es lo que va a medir el aparato que llamamos A2. Y te lo marco aquí también en violeta. Y ya lo que me quedaría es hacer un cálculo análogo para la rama, ¿verdad? Donde vamos a medir con el aparato que pone A3, que es la rama de abajo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora la intensidad 3 sería la diferencia de potencial, que es la misma, pero el valor de 5 ohmios. Si haces la operación, verás que el resultado es 0,57 amperios. Por lo tanto, ya sabemos cuánto mide el último de los amperímetros. ¿Pero se podría haber hecho esto de otra forma? Sí. Quizás hasta más rápida. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta que la intensidad total, que yo la conozco, que he calculado que eran 1.53 amperios, tiene que ser igual a la suma de la que van por la rama de arriba y la que va por la rama de abajo. Es decir, si nos venimos aquí otra vez a este esquema, toda la intensidad que viene por aquí, que se divide una parte para arriba y otra parte para abajo, ¿verdad? Cuando yo la divida, la suma total de ambas ramas tiene que ser lo que entraba por aquí, es decir, el 1.53. Pues fíjate cómo lo podrías haber hecho. Pues la intensidad total es la de la rama 2 más la de la rama 3, por lo tanto la de la rama 3, por ejemplo, sería la diferencia. Es decir, 1,53 menos 0,96, pues 0,57 amperios. Con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, le das al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal me ayudas mucho a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.